Buenas tardes a nuestras audiencias, bienvenidos a un nuevo conversatorio de Moda Retail. El mundo está cambiando, se dice que en un fin de semana pasamos del 2020 al 2030 y por supuesto esto ha traído como consecuencia que las empresas tengan que reconfigurar sus modelos de negocios, sus estrategias competitivas. El sector de centros comerciales lentamente se está recuperando. Tuvimos el pasado 20 de junio uno de los eventos inéditos en el comercio, tal vez el más importante de toda su historia, que fue el Día Sin IVA, que es, desde el punto de vista comercial fue un éxito. Cifras de la DIAN establecen que se vendieron casi 5 billones de pesos. Para que se lleve una idea, 5 billones de pesos puede ser el 4% de lo que vende el comercio en un año. Fuentes de Credibanco determinan que ese día se hicieron transacciones por 1.3 desde el punto de vista del número de transacciones, que es un incremento aproximado de un 104% frente a un día normal de pandemia. Asimismo, el ticket promedio subió un 7% y ese 20 de junio fue superior en un 58% a un día de Navidad y a casi un 40% a un Black Friday del año pasado. Desde el punto de vista del comercio es un mensaje muy optimista de lo que muy seguramente pueda volver a la normalidad en nuestro país en el corto plazo. Como todo gran evento, hubo lunares. De los 92,000 establecimientos habilitados, 80 tuvieron que ser cerrados porque no cumplieron los protocolos y, por supuesto, eso confirma una vez más cómo los centros comerciales han tomado en serio esto de los protocolos y el aislamiento y, sin ninguna duda, el consumidor los está percibiendo como un sitio seguro. Asimismo, desde el punto de vista del management de centros comerciales, el driver de negocio está focalizado por las áreas de mercadeo de los moles. El presupuesto aproximado con que cuentan las áreas de marketing equivale a un 20% del presupuesto total y muchas de esas actividades están dirigidas a hacer eventos con un objetivo de atraer tráficos hacia el centro comercial y, por otro lado, lograr conectar todas las audiencias. Para hablar de este importante tema y la importancia de los eventos a partir de la nueva normalidad para hacerlos creativos y seguros, hemos invitado a dos expertos. En primer término, me da mucho gusto presentar a Ana María Cardoso. Ana María es la fundadora y gerente estratégica de Colex, una agencia especializada en generar experiencias y experta en diseño de espacios y con una amplia experiencia en el trabajo que han hecho con diferentes retailers. Ana María, muchísimas gracias por aceptar la invitación y un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, Leopoldo, a ti y a Mola Retail por esta invitación. De verdad que me siento muy contenta de poder compartir con las personas que están viendo este video el conocimiento que tenemos y una perspectiva sobre todo lo que está pasando y cómo estamos viendo desde el punto del diseño y de la creatividad de las estrategias este tema de la contingencia. Entonces, muchísimas gracias a ti por el espacio y esperamos pues darles muchos tips también a las personas que nos ven y realmente se informen también sobre este tema. Muchas gracias, Ana María. Y mi segundo invitado es Sergio Vélez. Sergio es el gerente del Centro Comercial Boulevard aquí en Bogotá. Sergio es publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ha trabajado en los últimos 35 años en las áreas de marketing desde diferentes orillas. Fue vicepresidente creativo de McCann Erickson, tal vez una de las agencias de publicidad más importantes en el mundo. Fue gerente de mercadeo de Aviatur y gerente general en los últimos año y medio del Centro Comercial Boulevard. Sergio, aparte de ser un experto en temas de management, tiene unas aficiones supremamente interesantes en la música y en la actuación, que ya al final nos contará esa experiencia como uno de los actores principales actualmente de la televisión colombiana. Sergio, bienvenido, muchas gracias. Leopoldo, muchísimas gracias a ti por la invitación,
Molin Retail, a Ana María de Colas, para compartir aquí, digamos, estas experiencias, este proceso de aprendizaje que nos ha puesto a reinventarnos, que nos ha puesto a redimensionar muchas cosas y sobre todo que nos ha, digamos, avanzado en el tiempo y nos ha puesto a tomar decisiones que probablemente estaban postergadas o ni siquiera estaban pensadas en poderlas ejecutar en un tiempo récord, puesto pues el mercado sigue su ritmo y obviamente pues hay que adaptarse y hay que realmente entender hoy en día ese nuevo consumidor que está dentro del miedo, dentro de la emoción, dentro del entusiasmo, dentro de la frustración, dentro de salir o quedarse. Entonces, precisamente ese es el tema. Además, con Ana María de Colas me parece importantísimo ver cómo puede uno balancear esas ecuaciones en el comportamiento del consumidor y en las emociones, que eso es lo que nosotros estamos creando, y esas experiencias que nosotros los centros comerciales le hemos dedicado tanto tiempo para que la gente se sienta en un espacio renovado y que cada experiencia que la persona tenga en los centros comerciales enriquezca, se cultive, trae algo adicional, adicionalmente pues a comprar. Entonces, pues muchas gracias, Leopoldo, por la invitación. Después les contaré algunas anécdotas de la actuación y de la música, pero digamos, este ha sido mi centro, digamos, de profesional de hace ya mucho tiempo y las canas lo pueden. Bueno, se dice que como es el desayuno, así será el almuerzo y por supuesto esos planteamientos iniciales de ustedes dos mostrarán que este conversatorio va a ser muy interesante. Y entrando en materia, la primera pregunta para Ana María, quisiéramos conocer cómo desde la perspectiva de una agencia de creación de experiencias, cómo estás viendo esta coyuntura que está viviendo el mundo en los últimos 90 días. Desde un inicio, cuando empezó todo este tema, pensamos que se entró mucho en pánico. Digamos que muchas personas y las empresas entraron en una etapa de pánico por ver esta situación completamente desconocida para todos. Nosotros decidimos llevar todo nuestro equipo de trabajo hacia las casas y mirar este tema de una manera mucho más creativa, mucho más estratégicos, pensar actitudes, podíamos aportar a la contingencia en medio de... Pensamos que es una oportunidad para ampliar, contar con muchísimas más, todos los diseños y los proyectos y enfrentarnos a esta situación, pero desde la creatividad y desde la estrategia. Y también vemos que esto es una oportunidad para afianzar y tener muchas más alianzas con diferentes empresas que antiguamente no trabajábamos, pero en medio de la contingencia uno empieza a ver empresas nuevas en el mercado y también con las que uno en algún momento tuvo oportunidad de trabajar y tener algunos trabajos en conjunto, ya que cuando los eventos son demasiado grandes tenemos la oportunidad de trabajar con diferentes contratistas. Entonces, a ese tema de trabajo y alianzas, también entender todo el tema de repensar las condiciones en las cuales estábamos desarrollando los proyectos y que ahora deben de cambiar desde la materialidad, desde también los recursos que se puedan limpiar fácilmente, que ya se puedan adaptar a todo un tema de bioseguridad y también tener una actitud de prospectiva, construir un futuro desde la innovación. Esa es nuestra mirada frente a esta situación. No sé si todas las agencias lo estén viendo desde ese punto, no sé si todos los estudios de diseño como nosotros lo vean así. Qué bueno, Ana María. Sergio, las disposiciones legales determinaron que los centros comerciales deberían tener un aforo aproximado del 35% de su capacidad instalada, que deberían haber también desde la perspectiva de distanciamiento social unas medidas. ¿Cómo van a hacer ustedes desde el punto de vista de su estrategia de marketing para atraer al consumidor dentro de esa limitación y nueva realidad que tienen por lo menos en el mediano plazo? Sí, la pregunta es muy interesante y tiende a evolucionar. ¿En qué sentido? En la definición de lo que es un aforo realmente. O sea,
un aforo, cuando tú lo defines en un teatro, el Teatro Julio Mario Santo Domingo, 1.300 personas, es la capacidad de tener personas sentadas, punto número uno. Y otra cosa que precisamente fue lo que también pudimos interpretar, es la capacidad de tener gente en circulación. Entonces, digamos, en la conciliación de ambos mundos, por decir así, pues obviamente tú generas ese porcentaje que te permite tener un número de personas circulando en un momento dado. En esos cálculos, nosotros tenemos en Boulevard, dadas nuestras, digamos, zonas comunes y también lo que son las zonas del GLA, que es el espacio, digamos, de los locales, nos da más o menos unas 3.600 personas en un momento dado en Boulevard. Y si tú te pones a pensar 3.600 personas en un momento dado en un espacio, es mucha gente, porque pues, hay personas que están circulando. Entonces, esas son, digamos, las premisas importantes que tienen que ir evolucionando en el tiempo, puesto que la capacidad de tener, digamos, todas las marcas activas. Nosotros en este momento tenemos un gran porcentaje de las marcas de Boulevard que están activas con los nuevos protocolos. Adicionalmente, nosotros comenzamos básicamente con la cuarentena porque estábamos operando, pues obviamente, grandes superficies, bancos, domicilios de las comidas, temas de salud, casas de cambio, y después fue evolucionando y fue ampliándose, digamos, esas categorías que estaban, digamos, exceptuadas. Hoy en día ese aprendizaje nos ha permitido ya tener más marcas, muchas más marcas, tanto desde el mezanine, primer piso, segundo piso y tercer piso. Y en la medida que haya esa oferta, esa variedad, digamos, de marcas que están activas, pues obviamente se genera más tráfico, pero es un tráfico mucho más organizado. Es un tráfico que básicamente va a lo que va a comprar, va a hacer lo que tiene que hacer, pues obviamente porque en los centros comerciales pues no está permitido, digamos, permanecer sentados o, como decía la alcaldesa, ir a parchar, ese tipo de cosas, y en eso hemos sido muy cuidadosos. Eso en la medida que la gente, nuestro público, lo entienda y sean muy, digamos, disciplinados, ayuda muchísimo a que fluya y que a ese nivel de aforo permitido se mantenga constante durante todo el día, que esos son de las estadísticas muy curiosas, porque tú comienzas por la mañana y de pronto ya a las 10 de la mañana se estabiliza y continúa así más o menos hasta las 6, 7 de la noche. Entonces, son comportamientos que estamos aprendiendo a medir, porque ya ir a comprar un lunes puede ser similar a ir a comprar un sábado. Entonces, son esas variaciones de entender el comportamiento del consumidor que nos permite, uno, utilizar nuestro CRM, nuestra base de datos, a la disposición de las marcas, la plataforma de Boulevard Online, que también la creamos para integrar a las marcas en una plataforma yo no quiero llamar venta virtual, porque es una manera también de atraer personas al centro comercial a través de las citas, a través de las ofertas, a través de una dinámica de mercadeo, de lo que tú estabas diciendo. Una plataforma online, como la concebimos nosotros, no es una plataforma para generar ventas online exclusivamente, es una plataforma para generar tráfico. Tráfico que nos permite traer gente y también nos permite generar un aforo cada vez más estable y más digamos, constante durante todos los días. Por eso te decía, los sábados ya son diferentes a los lunes, pero ya no sabemos cuál es la diferencia porque ya estás midiendo otro tipo de variables. El pico y cédula ha sido uno de los grandes, digamos, ecualizadores y los que han, digamos, bajado la afluencia de público sin duda. Eso sí, definitivamente es una medida que es efectiva en el control, pero obviamente debería ir también evolucionando de manera que se pueda ir abriendo ese espectro. Entonces, digamos, son esos componentes los que yo veo que nos van a permitir generar más tráfico seguro con el buen comportamiento ciudadano, que es fundamental. O sea, si no hay un buen comportamiento, no hay nadie que pueda controlarlo. Entonces, eso es fundamental y es parte de la estrategia de Boulevard de generar esa
retroalimentación positiva a las personas que nos visitan y también, pues obviamente, mantener toda la comunicación, mantener abiertos los canales, las dudas y siempre retroalimentar los comportamientos positivos, tanto de los clientes como de las marcas. Ok, ok. Ana María, una agencia de diseño de experiencias, pues por supuesto se está enfrentando a una nueva realidad que antes del 20 de marzo no se tenía. Ese diseño de esa estrategia, ¿sobre qué elementos se está conceptualizando para el nuevo normal? Pues mira, nosotros obviamente veníamos con una dinámica de trabajo, ya con un ritmo de trabajo también, entendiendo un mercado de una manera. Las experiencias para los niños estaban siendo mucho más estandarizadas y nosotros desde esas experiencias estábamos transformando las emociones, tratando de llevar mucho más allá todo el tema de los eventos. Sin embargo, ahorita con este tema también se ve muy limitado el consumidor, porque digamos nosotros también estábamos haciendo eventos para mascotas. Algunos centros comerciales no dejan ingresar mascotas hoy en día. Me ha tocado, yo tengo mascota e incluso no puedo ir a algunos centros comerciales con mi mascota, aún en mi pico y cédula. Entonces hay un montón de dinámicas que cambian completamente. Pero eso no quiere decir que con esta reinvención de experiencias, yo con lo que debo de cumplir como centro comercial dentro de mi protocolo, no quiere decir que yo tenga que hacer la experiencia de la misma forma que la están haciendo todos los centros comerciales. Te pongo un ejemplo, una fila. Si yo tengo que hacer una fila, yo puedo explicarle a mi consumidor de una manera muy lúdica y muy dinámica el distanciamiento que yo debo tener en la fila. Eso es una experiencia muy tipo Disney, porque los Disney, cuando tú haces la fila de 3, 4 horas, es algo muy entretenido y no necesariamente estás haciendo una interacción con la escenografía, simplemente es algo netamente contemplativo. Y eso te genera, primero, emociones. Segundo, el tiempo que estás permaneciendo en el espacio, lo que pierdes mucho la noción del tiempo. Entonces, es tratar de que a medida que yo estoy haciendo mi quehacer diario, que debo ir a hacer a mi centro comercial, como hacer una vuelta en el banco, como de pronto ir a comprar algunos elementos, o porque tengo que ir a comprar alguna ropa, no tiene por qué ser algo aburrido. Se puede mirar de una manera mucho más experiencial. Por eso hemos trabajado mucho en el tema del efecto wow, que no se pierda el efecto wow en el centro comercial, porque finalmente los centros comerciales estaban pensados también para emociones, no solo para ir a comprar. Por eso las experiencias no se volvieron solo un valor agregado, se volvieron una esencia del centro comercial y un factor diferenciador entre un centro comercial y otro. Ya la toma de decisión no está basada en si mi centro comercial está cerca a mi casa o no, sino donde yo puedo entender la mayor cantidad de servicios en un solo lugar. Por eso las familias, las personas que tienen mascota, que tienen perros, que tienen visita, que tienen familia, deciden ir a centros de entretenimiento, en centros comerciales, donde les ofrecían muchísimas más experiencias. Ahora digamos que el recorrido en un centro comercial se ha vuelto muy rígido, se ha vuelto un tema de que yo voy a lo que voy, como decía Sergio, hay que ir a lo que uno va, bajo unos lineamientos que está dando el gobierno, pero nosotros hemos tratado de repensar esas experiencias sin salirnos de los protocolos para que eso se vuelva realmente un tema creativo y no se vuelva igualmente aburrido. Entendemos que el centro comercial ahora está en un tema presupuestal importante, donde se ve el tema de experiencias como un presupuesto aparte, donde de pronto no es el momento de hacer la inversión en experiencias, porque están demasiado enfocados en la contingencia, es algo muy entendible. Pero a medida que el mercado va evolucionando y va moviéndose mucho más y se va flexibilizando y la gente entiende mucho más las dinámicas que deben de tener en temas de bioseguridad, ahí es donde podemos ir activos para ofrecer más experiencias. Entonces, poder optimizar los dispositivos móviles para tener experiencias desde los códigos QR en estaciones contemplativas, digamos que ya en el tiempo en el que vamos tan acelerado, en esto llegamos a Navidad, entonces la Navidad se vuelve una temporada donde las personas indudablemente iban a los centros comerciales. Entonces es cómo recuperamos esa temporada
con algunas experiencias donde no necesariamente tengo que poner en riesgo o tener contacto con otras personas. Siendo así, nosotros repensamos mucho las actividades de los niños, entonces interactuar con los pies, espacios donde uno va caminando y puedo interactuar con los pies, o llego con mi celular y me tomo una fotografía en un espacio con realidad aumentada. Entonces son ese tipo de experiencias también enfocadas a lo digital que se pueden ir implementando poco a poco a medida que vamos incrementando los tráficos en los centros comerciales. Entonces, nuestra propuesta va mucho más hacia lo tecnológico, a lo vivencial, a momentos muy puntuales en el centro comercial, para que no se vuelva un tema aburrido ir a un centro comercial hoy en día. Ok, muy interesante, Ana María. Continuando con Sergio, desde tu llegada a Boulevard y como parte de la estrategia de valor que estaban ofreciendo a los clientes, el centro comercial se enfocó en muchos eventos. Tú lo decías en alguna entrevista que querías volver el centro comercial un centro de cultura. ¿Bajo qué valores o parámetros se diseñó esa estrategia y cómo esa estrategia va a continuar en la nueva realidad que estamos viviendo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y lo que hacemos nosotros los creativos y las personas de mercadeo cuando entramos a un nuevo trabajo, a una nueva, digamos, experiencia, es entender el pasado, qué ha construido, cuál es su infraestructura, qué ha hecho, cómo lo ha hecho. Y en ese momento, cuando uno como creativo trata de integrar todo para poder ponerlo en un concepto único, indivisible y diferenciador, llegué a la conclusión de que Boulevard era un centro comercial cultural. Ese era mi argumento como creativo, como persona que piensa en conceptos y en posicionamiento, para poder sintetizar 30 años de historia, 30 años de eventos, premios arquitectónicos, bóvedas, bulevares, corredores, diseño, o sea, muchísimos valores importantes, y poderlos conjugar en un concepto. Entonces, cuando uno es creativo, cuando la cosa hace clic, dice uno, aquí estoy, por aquí me puedo meter. Digamos, corroboré el concepto incluso contigo, con algunas personas. Mire, voy por acá, puesto que obviamente Boulevard había hecho muchas cosas también en el pasado, muchos temas de eventos. Y el mix comercial que hay en este momento y digamos, la dinámica de las marcas hoy en día exigen que haya un componente cultural en todas las experiencias que hacen. Fuera de serie, Panamericana, el Centro Colombo Americano, Bodytech, y las marcas pequeñas, las grandes, todas son culturas. A la verdad, tú lo que estás haciendo una marca está creando culturas, y todo lo que son culturas enriquecen a la persona, y en la medida que las marcas son culturas, porque básicamente las marcas son culturas, pues obviamente la experiencia se enriquece desde todo punto de vista. Entonces esos fueron los diferentes, digamos, ecuaciones que pusimos para proyectar dentro de la bóveda, tú sabes, el domo. Con el domo tenemos la capacidad de transformar a Boulevard en lo que hemos querido transformarlo, en sala de ópera, en estadio de fútbol, en cancha de tenis, en pista de patinaje, en árbol suspendido, en eventos de música, baile, corales, sinfónicas, en fin, es como si fuera un teatro, un sitio de transformación. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir avanzando con el tema, digamos, de Boulevard. Por eso hablé al principio sobre el tema del aforo y la capacidad que pueda tener un centro comercial en un momento dado. Yo creo que el próximo paso que hay que dar y que los centros comerciales tenemos que dar es, ok, nosotros demostramos que nuestros protocolos de bioseguridad, de ingreso, de manejo, se están cumpliendo. Con Fenalco se hizo un trabajo impresionante, intenso, para que todos estuviéramos en la misma página, para que todos estuviéramos como los avales de la alcaldía y del gobierno, obviamente. Entonces yo creo que los próximos pasos, en la medida que ya comencemos nosotros a ver que los restaurantes pueden comenzar
a abrir, que los mismos gimnasios ya comienzan a tener una dinámica, porque se necesita. O sea, nosotros no podemos seguir pensando en que vamos a seguir así. O sea, el mundo tiene que abrirse, va a tener que abrirse eventualmente. ¿Cuántos artistas no hay en este momento diciendo cuándo voy a poder salir yo a rockear, a cantar, a bailar? Que los ve uno aquí por las calles, pasando enfrente. Aquí he visto mariachis, he visto papayeras, he visto cantantes de ópera con un parlante. A todos los he apoyado porque eso significa tener una creencia en el arte, en lo que están haciendo. Y digamos, el tema de cultura es un tema que hay que apoyar, sobre todo en nuestro país como Colombia. Como tal, es algo que nos ha caracterizado y que hay que realmente hacer trascender. Con respecto a los eventos, hoy en día en esta nueva dinámica, pues nosotros hemos llevado al mundo virtual básicamente casi todo lo que llevamos en el mundo real lo llevamos al mundo virtual. Las clases de gimnasia, las misas, los conciertos. Hicimos muchos programas con una empresa que se llama Richie Producciones, en los cuales pues yo aquí tocaba en mi estudio, les cantaba boleros, trajimos mariachis, trajimos gente desde la China, hacíamos unos programas muy interesantes para seguir manteniendo este tema, digamos, cultural vivo. Dios mediante, cuando ya se abra un poco más esto, esos artistas que pudimos tener en el mundo virtual, los llevaremos al mundo real, cuando ya se pueda comenzar otra vez a abrir. Entonces, esas experiencias son irreemplazables y van a seguir siendo irreemplazables. Y a la medida que se abra el espectro, pues obviamente lo iremos y lo seguiremos, digamos, haciendo. Pero ya tienes ambos mundos para poder complementar el uno con el otro. No solamente es uno, sino ya son los dos y la gente ya lo sabe y ya la gente lo entiende. Entonces, si se quiere quedar en la casa, se queda en la casa o al centro comercial, pero ya va a tener muchas más opciones de su movilidad y sobre todo el manejo de su tiempo. Entonces, yo creo que nosotros los centros comerciales hemos pasado unas fronteras muy interesantes, nos hemos redimensionado. Y el tema cultural, en la medida que las marcas también son culturas, que las marcas también tienen expresiones con los consumidores y que dan esos valores agregados, creo que es una propuesta que hay que seguir apostándole. Ese sería mi apreciación al respecto. Ok. Ana María, dentro de esa vasta experiencia que tiene Colex, creadora de experiencias, y un poco para lo que está esperando nuestra audiencia es, ¿qué recomendaciones tácticas en eventos tú darías en este momento para que los centros comerciales comenzaran a buscar ganar esa confianza de sus clientes? Bueno, pensar igual en este momento la palabra evento es una palabra que en este momento las personas, incluso a nosotros, hace como un choque con el tema de la situación. Entonces es un término que finalmente se piensa como a próximo año. Pensar en un aforo o que diferentes personas estén en un mismo espacio genera en este momento mucha controversia. Entonces diría más que eventos, experiencias. Entonces es pensar en cómo, como que complementa un poco la pregunta anterior, es cómo transformo lo que estoy haciendo actualmente en mi centro comercial en una experiencia, desde las filas, desde un montón de situaciones reales que se están viviendo, para que sea realmente una experiencia. Me ha pasado algún amigo que me llamó mucho la atención y me dijo, Ana, estuve en un centro comercial, pedí un Juan Valdez y me sacaron porque no me podía tomar el Juan Valdez dentro del centro comercial. Entonces, hasta las más mínimas experiencias se están viendo restringidas en el quehacer diario de un centro comercial. Entonces, la esencia del centro comercial se va perdiendo. Se va perdiendo porque uno realmente iba por muchas cosas, no solo a comprar. Entonces, pues primero, para retomar la confianza, en una encuesta que hicimos a diferentes personas, más de 150 encuestados, quisimos analizar un poco de la gente que estaba pensando frente a las visitas de los centros comerciales hoy en día y todavía hay mucho temor. Entonces es finalmente adaptarnos creativamente a esta situación y pensar muy bien en el target que está visitando mi centro comercial para ver qué experiencia les podemos ofrecer. Entonces, una de las cosas que nosotros sugerimos es
hagamos una señalización mucho más dinámica, que no sea la señalización pequeña donde hay un montón de texto por cumplir, sino que hagamos una señalización que la gente entienda, que sea dinámica, que la gente sepa por dónde tiene que hacer su recorrido, cuál es el ingreso, cuál es la salida, cómo es la dinámica del centro comercial. Cómo vuelvo es un tema mucho más dinámico. Hacer unos mapas virtuales, que la gente comprenda por dónde debo de ir, qué debo de hacer en el centro comercial. Ese tema de las visitas programadas ha funcionado, yo lo he hecho, hice alguna con un centro comercial, ya visité la mayoría de centros comerciales acá en Medellín durante la contingencia y recopilé muchas experiencias que me hicieron pensar junto con el equipo de trabajo cuáles son las que se deben reevaluar. Otras de las cosas que sugerimos es mirar los elementos que hay en su inventario, porque los centros comerciales actualmente cuentan con mucho inventario en bodegas de mercadeo que se puedan reutilizar para dinamizar actualmente en el centro punto de zona SAE, lo sugerimos muchísimo. Vincular las marcas del centro comercial. Algunas marcas de los centros comerciales están haciendo experiencias independientes al centro comercial. Te pongo un ejemplo. Algunas marcas están haciendo el registro de datos de una manera y otro de otra. Entonces la experiencia se vuelve como, ¿cómo ingreso yo a los locales? Entonces tengo una experiencia en el ingreso al centro comercial, pero ya se me rompe la experiencia en el ingreso del local. Entonces es articular una estrategia junto con las marcas, porque finalmente esto los beneficia a todos y nos beneficia a todos. También contenidos audiovisuales, las pantallas digitales que ya tienen los centros comerciales, aprovecharlas para un tema interactivo de realidad aumentada, de elementos desde sus celulares, aplicativos, hacer eventos también virtuales, que proponemos nosotros también como estudio de diseño es valernos de la tecnología, de las plataformas de los celulares que ya tenemos cada uno, de las pantallas que hay en los centros comerciales, de los recursos digitales que ya se tienen, para poder utilizarlos en diferentes experiencias que se pueden hacer para las diferentes experiencias en el centro comercial. Entonces hablaba un poco de realidad aumentada, de los códigos QR, de también cómo podemos poner experiencias para los diferentes públicos, identificando el target que visita el centro comercial, porque obviamente sabemos que ahora hay una pequeña restricción con niños y algunos consumidores en los centros comerciales, entonces es poder ser más incluyentes. Ahorita estamos ofreciendo juegos también virtuales para los centros comerciales para que los niños puedan jugar desde casa y es no perder también ese contacto entre el centro comercial y los consumidores, no perder esa fidelización. Finalmente, el centro comercial durante muchísimos años ha venido construyendo pues como recopilando muchísimas experiencias para las personas, como Sergio comentaba, del adulto mayor, es no perder eso y poder seguir manteniendo el contacto con ellos mientras que recuperamos una normalidad que no va a ser la misma normalidad de hoy, pues porque esto nos ha cambiado a todos, pero finalmente estar mucho más preparados para estas plataformas tecnológicas, ya que a la fuerza prácticamente nos tocó al adulto mayor, a niños, a diferentes personas, adaptarse a estas nuevas tecnologías. Entonces, estamos creando y ya de hecho lo hemos lanzado varias propuestas tecnológicas para diferentes centros comerciales que esperamos pues que sea también de provecho para ellos y sea el inicio también de empezar nuevamente a retomar las experiencias en los centros comerciales. ¿Cómo te imaginas esta Navidad desde el punto de vista de los eventos? Precisamente nosotros el tema de la Navidad no es algo que hayamos parado. Las Navidades con algunos de nuestros clientes seguimos trabajando en ellas, es algo que se ha transformado en estaciones mucho más contemplativas, de pronto no tan interactivas, pero también pensar en hacer un árbol gigante y que ese árbol tenga una interacción digital, o desde las estaciones, que los niños puedan interactuar con los pies, con la sombra, con la luz, sea algo que no se pierda la magia, pero tener ahí el tema de la Navidad es una temporada que es muy fuerte para los centros comerciales y que también es muy fuerte en emociones para las personas, entonces es no perder todo este tema de la magia de la Navidad, que es bien importante, y seguirla retomando
con unos cortes de presupuestos, reutilizando muchísimo el inventario que tienen los centros comerciales porque es muy valioso y más en este momento donde necesitamos optimizar muchísimo más los recursos. Entonces también hacer una reutilización de inventario, hacer ideas mucho más creativas de qué hacer, cómo hacerlo e incorporar todo este tema de experiencias desde las filas de ingreso, de cómo registro las facturas y finalmente se va a rifar el carro. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas no registren sus facturas en punto de información, sino códigos QR que puedan agilizar estos temas sin exponer a las personas a aglomeraciones? Entonces, es un tema mucho más contemplativo lo que se está trabajando hoy en día. Bueno, muy bien. Y ya para ir terminando este interesante conversatorio, quería preguntarte, Ana María, ¿qué más ofrece Coles como centro de experiencias a los centros comerciales? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes como agencia pueden de alguna manera ayudarle a los centros comerciales en su reconfiguración de sus estrategias de marketing? Hoy en día les estamos ofreciendo abiertamente nuestra asesoría creativa y que nos permitan, desde la confianza, acceder a sus comités estratégicos para poderlos apoyar muchísimo con ideas que puedan fortalecer la estrategia comercial. ¿Por qué decidimos hacerlo de esta manera? Porque el centro comercial, muchos de nuestros clientes están enfocados tanto en la contingencia que no están viendo el otro lado de la moneda mientras las cosas pasan. Entonces, como nosotros estamos más enfocados al tema creativo, les hemos dado asesorías, acompañamiento entonces de mercadeo para poderles apoyar en las estrategias, en la implementación de estrategias a corto y mediano plazo. Porque acá pensar en largo plazo es complicado ver cómo se va a mirar la dinámica del consumidor a un año, pero sí podemos tener un poco más de visión hacia un diciembre, hacia un agosto, de lo que pueda pasar con el consumidor. Entonces, inicialmente con todo el tema de asesorías. También el tema de optimización de inventarios, eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Sin embargo, Collage tiene un abanico de servicios, no solo eventos, que era lo que estábamos fortaleciendo muchísimo en esos últimos años, sino en temas de experiencias de efecto wow, de desarrollos de zonas de cowork, de zonas de estancia, de cómo las personas recorren el centro comercial, de cómo las personas visitan el centro comercial, qué les queda, cuáles son las zonas más importantes de recorrido. Entonces, veníamos fortaleciendo un portafolio de consumidor muy interesante que lo hemos venido fortaleciendo y cambiando ese chip como de hicimos unas estaciones de desinfección muy interesantes, muy disruptivas, muy diferentes, para que se vayan complementando con las experiencias que el centro comercial puede ir implementando. Entonces, es como te decía, ir transformando un poquito como lo que está pasando, pero nuestro abanico de posibilidades en temas de desarrollo para centros comerciales es muy amplio. Entonces, las personas que nos quieran contactar, que quieran conocer nuestros servicios, pues finalmente nosotros somos muy abiertos en nuestras redes sociales, están todos los proyectos que hemos realizado y nos encanta compartirlos porque así los clientes se dan cuenta también las otras posibilidades de desarrollos que hay en otros centros comerciales locales y nacionalmente. Ok. Sergio, es difícil encontrar un ejecutivo que combine esos dos aspectos de la parte creativa, la parte artística y la parte actoral. A nuestras audiencias hay que recordarles que Sergio ha trabajado en las principales producciones nacionales y que de alguna manera esa parte creativa la ha llevado al management. ¿Cómo ha sido esa integración de esos dos perfiles, tanto artísticos como de gerencia? Yo creo que es de las cosas que uno a veces se pregunta. Desde muy pequeño yo he sido músico, he tenido una afinidad con todos los instrumentos. Desde los 4 años tenía una guitarra clásica que me trajo mi papá, entonces comencé a tocar ahí rock, me enseñaron y después me enseñaron rancheras y un poco de cosas. Entonces comienza uno como a desarrollar esa afinidad. Y después llegó Led Zeppelin, entonces ahí ya llegó el rock y a todos nos cogió por sorpresa. Entonces ahí decidí volverme rockero. Entonces tuve grupo de rock
desde los 14 años hasta la fecha. Y digamos, es una de las cosas que lo hace uno por gusto, por pasión, por disciplina y porque, digamos, soy muy agradecido con la vida por haber, pues, por tener ese talento y poderlo entregar. O sea, poder uno darle un recital a las personas en Boulevard o a las personas en cualquier concierto, es uno de los grandes, digamos, bendiciones que Dios me dio para uno poderlo entregar. Entonces es algo que lo traigo desde muy chiquito. Y esa parte creativa, pues yo comencé a trabajar en Le Burnett cuando tenía 19 años. Entonces ahí comencé a complementar la parte de negocios con la parte musical, con la parte de producción. Y como que encuentra uno ese norte y esa mezcla que es ese norte, y obviamente la música es un tema que para publicidad pues aporta enormemente. Y con base en eso siempre seguí siendo músico, compositor, fui director creativo para Coca-Cola y ahí la música pues también era fundamental para una marca como esta. De manera que ha sido parte integral de mi carrera la música. Siempre cuando he ocupado cargos de presidencias o gerencias o vicepresidencias he producido conciertos. Eso lo he seguido haciendo, lo sigo haciendo, estoy produciendo uno nuevo. Y realmente es un don y es un punto de escape nocturno aquí en mi musicueva para uno componer hasta tardes horas de la noche. Cuando uno es director creativo de una agencia, uno administraba de día y trabajaba de noche. Esa era la consigna del mundo del vampiro. Y lo sigo haciendo y es una costumbre que es muy difícil de dejar. Yo trabajo todos los días más o menos como hasta la 1 o 2 de la mañana y está uno se ha acostumbrado a eso. Y la parte actoral sí fue un tema, digamos, accidental, interesante. Después de haber dirigido muchos comerciales, con mi esposa teníamos una cava de vinos y había un director de novelas y su novia era libretista de Francisco el Matemático. Entonces me dijo, óyeme, estamos buscando un perfil para el papá de Tatiana Sampech, que era Carla Giraldo. ¿Te interesaría? Dije, pues la verdad, no sé, pues yo voy, pues no tengo ningún problema. Entonces me mandaron el libreto, entonces me dijo, mire, vaya presentes en el sur, donde está Yuldur Gutiérrez, que estaba dirigiendo allá, con cámara afuera. Entonces yo llegué, hice una escena con Selmira Luzardo, que en paz descanse, mujer maravillosa. Hice la escena y me contrataron. Entonces yo dije, bueno, aquí comenzó mi carrera actoral. 3 años en Francisco el Matemático. Una disciplina también impresionante. Y sobre todo que uno le pone todo el alma para aprender y aprender con gente muy buena. Entonces ahí comenzó y me siguieron llamando de diferentes series para hacer papeles de diferente índole. Y la verdad es un mundo apasionante. Aprende uno mucho y sobre todo hay un sentimiento de lograr cosas diferentes con cada personaje y se transforma uno. O sea, cuando me llamaron de Simón Bolívar para hacer el personaje de un coronel francés, entonces pues, vaya, ese es mi personaje, por favor. Entonces pues ahí lo cogí y la verdad es una transformación muy chévere, se divierte uno mucho. Bueno, entonces pues ya sí, ya para tiempo para la actuación no queda, ya es muy difícil. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Ana María, ¿algo más que quieras transmitirle a todos estos gerentes de marketing de centros comerciales que nos están escuchando? ¿Qué recomendaciones finales le tendrías para ellos? No, es una invitación más que todo a repensar el mercado de experiencias, a confiar también en empresas como Collage, que está para ser sus aliados estratégicos y más en este tema de la contingencia, y a rescatar las emociones, a rescatar las experiencias, a no caer en qué está la situación y que así nos quedamos en un conformismo. No, es también nuestra responsabilidad
con el consumidor, con las personas que sienten la vida, porque la vida es de emociones, y más de uno tiene un recuerdo en un centro comercial, pero es pensar más abiertamente, es estar abierto a ideas, a lo que piensa el otro. A que si le vas y le preguntas a la persona que está haciendo el aseo en el centro comercial, te va a dar ideas, no solo la idea está en el comité de mercadeo. Entonces, es estar siempre trabajando y tener en cuenta siempre las opiniones de todos. Y acá estamos pues para lo que necesiten las empresas a nivel nacional, los centros comerciales, de verdad que estamos muy dispuestos a trabajar, esta es nuestra pasión, tenemos un equipo interdisciplinario a disposición de todos para hacer proyectos diferenciadores, nos enfocamos siempre en el tema diferenciador, personalizados, en eventos únicos que realmente le den esa identidad al centro comercial. Entonces, esa es mi invitación. Bueno, Ana María, muchísimas gracias. A Sergio también, muy amables. A nuestras audiencias los invitamos a un próximo conversatorio de todos los temas de interés de la industria retail y de los centros comerciales. Hasta el próximo conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leopoldo. Encantado de estar aquí contigo y con Ana María. Si me permites un último mensaje también para todos los fans de Moland Retail, es mantener la calma y el entusiasmo. Sobre todo que en estos momentos la creatividad de todos y de todas las marcas que están en los centros comerciales ayudan a que haya una dinámica, que no se esté enfocando solamente en esto, sino se enfoque uno en lo que puede venir, en lo que puede hacer, en lo que puede hacer realidad. ¿Entiendes? Ahí es donde realmente radica la diferencia en cómo adaptarse y cómo salir airiosos de esta situación tan realmente kafkiana. De un momento al otro estamos todos metidos acá y de pronto de un momento al otro todos vamos a estar también afuera. Yo lo veo así. Ok, bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.